Acuérdense de las pausas activas, estírense y eso, ahora que vienes acostados. Listo, Analisa, inicia ahí, ya falta uno solo porque conecte realmente. No se sabe cuánto material de toda clase hay en bodega. Entonces, al designar las funciones en la reunión con los pasantes, se designa a cargo de la bodega un residente, el cual hará un inventario del material con el que se cuenta en el momento. Al designar las funciones en la reunión con los pasantes, se designó a cargo de la bodega un residente pasante, el cual hará un inventario del material con el que cuenta en ese momento la obra. ¿Algún otro grupo que haya desarrollado esa misma solución o que otra solución diferente? Si yo le quiero quitar 2 días, pues yo simplemente se lo quito y ya. Trabaje 28 días. Pero no sé, yo no sé cómo tienes programado todo eso. Por favor, recuerden apagar el micrófono a no ser de que vayan a hacer la intervención. Ingeniero, nosotros procedemos a realizar un inventario de la cantidad de materiales y si es un inventario se incluye la entrada y salida de los mismos. Para Pero tener ¿quién lo conocimiento de realiza? qué ¿Quién? cantidad. ¿Ah? ¿Quién lo realiza? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Con tanto problema que hay en el proyecto como tal, a nosotros casi no, o sea, desarrollar lo que es un inventario, uno pierde tiempo. Y personalmente sí considero que la mejor solución es exactamente esa que este grupo está exponiendo acá. De los pasantes que haya, ¿sí? De pronto ese que usted logra ver que es como más activo, más piloso, como que de esos que están en movimiento. Para eso es que necesita uno esa gente en materia de inventarios. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos queda tiempo de estarnos allá en esa vaina en vez de estar de pronto revisando más obras, sacando más datos respecto de cómo es el avance real del proyecto, ¿sí? Entonces, que nosotros mismos seamos parte del inventario, no tanto. Que nos toque ir a revisar algo de vez en cuando, sí, claro, pero quedarnos en el centro de acopio con todo eso, todo el tiempo no podemos. Es decir, nos toca cederle la responsabilidad a alguien que haga el inventario junto con el que estaba antes, porque el que estaba antes algo tiene que tener idea de qué carajo, por lo menos dónde acomodó en el centro de acopio los materiales, ¿sí? ¿Alguna otra duda respecto de ese punto? Listo, continúa. A los pasantes de ingeniería no les han cancelado el primer mes de pago.
realizar el corte de obra para así generar el pago, seguidamente hacer la entrega al contratista a cargo para gestionar el dinero del pago el primer mes de los pasantes que se encuentran en mora. Intenta de pronto pegarte un poquito más al computador, que así no se escucha. En todo caso, pues ahí todos podemos leer, realizar el corte de obra para así generar la nómina de los trabajadores y poder formular lo más pronto el acta de pago de nómina. Seguidamente, hacerle entrega al contratista a cargo para gestionar el dinero del pago del primer mes de los pasantes que se encuentra en mora. Entonces, esto a los pasantes de ingeniería no les han cancelado el primer mes de pago. Sí, definitivamente es súper urgente. Si a esta gente no le han pagado, quiere decir de que todo el tiempo que han estado ahí, 1, 2, 3 meses, el tiempo que sea, pues han estado desde gratis. Y uno de gratis no hace absolutamente ningún buen trabajo en la vida, a no ser que sea filántropo y lo está haciendo por otra cuestión. Pero en este caso en particular, pues obviamente si están en el trabajo debe ser porque lo necesitan. Entonces sí, hay que buscar. ¿Cómo carajos? Busquen plata. Nosotros no vamos a buscar el dinero para nada, sino los dueños del proyecto. ¿Pero cómo? Pero es que de pronto son los que no han dejado que el proyecto... No, no, no. Usted igual tiene que cancelarles. Si no los amonestó, si no les sacó memorando, si no les llamó la atención nunca, pues no venga ahorita a decirles de que es la culpa de ellos, culpa de ustedes. Ustedes tienen que buscar la plata. ¿Quiénes? Los dueños del proyecto. Y por favor la tienen porque si no, seguro que la próxima semana ya nadie va a venir a trabajar. Entonces, junto con el otro enlace de la nómina de los trabajadores, claro que sí, obligatoriamente vayan, endeudense, vendan, empeñen, saquen un crédito como sea, pero tienen que tener ese dinero para ese fin de semana para que se note de verdad de que nosotros asumiendo el cargo como nueva administración va a empezar a desarrollarse el trabajo como debe ser, es decir, trabajan, se les paga, ¿sí? Y así eso también ayuda a que la gente se concientice de que, esta vaina como que cambió ahora, como que ahora sí toca trabajar. Eso también funciona como medida de presión para motivar. Listo, continúa. En algunos mejoramientos trabajan un oficial y 2 ayudantes, en otros 1×3 y 1×4. Realizar la adecuada programación de obras junto con el análisis de precios unitarios para poder determinar las cuadrillas de trabajo y según el tipo y la dificultad de las actividades a ejecutar, se logre distribuir adecuadamente el número de trabajadores para cada cuadrilla. Aquí sí viene la cuestión. Pues cada grupo, yo en el taller como tal, muchos me lo preguntaron varias veces, que si tenían que desarrollar los unitarios. No, que los tuviesen que desarrollar realmente no era parte del ejercicio. Ya si los querían desarrollar, era cuestión de ustedes. Yo dentro del taller, yo no les estaba colocando ningún, por favor, desarrolle los unitarios. Lo que pasa es que más o menos ustedes tenían que tener idea de qué actividades se iban a desarrollar y pues es de esas actividades las tareas con las cuales se ejecuta tal actividad. ¿Con cuánta gente? Pues ahí más o menos hay una muestra de con quiénes se podía desarrollar ese proyecto. Un mejoramiento, ya sea de baño o habitación. Ustedes que manejaron ya los planos, prácticamente se los inventaron, pues yo les daba más o menos una distribución lógica y que partieran de ahí. En esas áreas tan reducidas de trabajo, pues no cabe mucha gente. Ahí es donde viene la cuestión y también necesito que se aprendan muy bien esto. No necesariamente para poder generar un buen rendimiento siempre es meter más gente, ¿sí? Si ustedes trabajan, supongamos que el baño, pero es que el baño dura una semana con una cuadrilla 1, 2, 1, 3, 1, 4. Si yo le meto más gente, seguramente lo termino en menos tiempo. Claro que no. Imagínense cómo hacen en un espacio reducido de 1,50.
¿qué? 1,30. 1,30. Poquito espacio, poquito espacio. De ancho, prácticamente lo que hay de mi computadora al archivador que tengo atrás. En ese espacio meter mucha gente, se van a terminar es pegando todos, golpeando, generando accidentes. Entonces, realmente este tipo de proyectos se realizaba prácticamente en cuadrillas 1, 2, incluso muy bueno, es decir, donde era de pronto un ayudante adelantado con un oficial, prácticamente sacaban ese mejoramiento entre 2 personas. Pero supongamos que ustedes lo trabajaron con 1, 2, con 1, 3, con los que fuera. Necesito es que entiendan que de aquí en adelante, ojo con ese concepto de que si se quiere ampliar un rendimiento, siempre le tengo que meter más gente. No, no necesariamente, porque si nosotros en este proyecto le metíamos más gente, supongamos que a alguien se le haya ocurrido meter una cuadrilla 1.4 o incluso una cuadrilla 1.5, pues hubiese sido un gran error, porque tanta gente apeñuscada en un área tan reducida, pues no va a generar ningún progreso, sino que al contrario, lo que hace es bajar un rendimiento normal del proyecto. ¿Alguna duda respecto de ese punto? Dale a la siguiente, Diana. Después de visitar los mejoramientos de vivienda en ejecución, en algunos faltan materiales de acabados y los trabajadores llevan días sin hacer ninguna labor. Tener en cuenta que dentro de la programación de obras, la planificación es de suma importancia y dentro de esta la adquisición de materiales con previa anticipación. Por ende, se debe diseñar un formato de inventario de obra en el que el encargado con sus trabajadores y en presencia del residente cuantifique los materiales de obra, saber con qué cuentan y cuáles materiales hacen falta y poder dar prioridad en enviar o recoger los sobrantes en los camiones. Ok. Digamos que este no es el inventario de la zona de acopio, sino el inventario en cada uno de las casas donde se está ejecutando el mejoramiento. Sí, claro, toca saber definitivamente cómo van. Si es el caso, esto ya se haría a partir del martes. ¿Por qué? Porque el lunes, como les dije, realmente teniendo la reunión con ellos y enseñándoles a sacar las cantidades de obra, ya por lo menos no van a tener la mínima excusa de decir, no sabemos, no las sacamos porque no sabemos sacar cantidades de obra. Ah, ok, como no saben, se les enseñó. Ya después de enseñárseles, tienen que asumir la responsabilidad. Entonces, efectivamente, digamos, cada pasante, pues en sus zonas, las que tiene a cargo de los mejoramientos, pues él debe determinar, ajá, vamos en esto, quiere decir de que nos falta tanto, ¿sí? Y respecto de eso, se corrobora con lo que hay en el inventario que se vote allá en el centro de acopio, y ahí sí, saber si hay necesidad de pedir más material o si realmente ya lo tenemos allá y es solo cargar el camión hoy para mañana que esté allá y que puedan trabajar sin ningún problema. La otra cuestión, que era normalmente respecto de los baños, que en los baños ustedes tenían que, yo les decía que realmente para generar casi que el cuartico, ya sea de la habitación o el recinto del baño, se demoraron una semana, sí, prácticamente. Pero el baño, para poder terminar el trabajo de verdad, tocaba esperar a que la placa fraguara y una placa no fragua en un día. Entonces ahí sí, fijo, ustedes tienen que tener en cuenta los días normales de fraguado. Entonces, por ejemplo, así como sacan los cilindros o que les va a tocar sacar los cilindros en el momento de mezclas. De fundir el concreto como tal, es decir, revisar lo de la mezcla. Ustedes siempre saben que tienen que tomar cilindros para estallarse a los 7, a las 14 y eventualmente a los 28 días, ¿sí? Que es lo que vendría siendo el del testigo. Pero a los 7 días debe tener cierto porcentaje y a los 14 días normalmente debe estar ya sobre el 80% mínimo
de la resistencia que se espera alcanzar. Al 80% prácticamente de esa vaina ya sabemos que no nos va a caer. O sea que más o menos a los 14 días es que ustedes podían de verdad empezar a montarle el tanque encima. Que si lo montaban a los 7 días, bueno, pero ¿cómo lo respaldan? Ah, bueno, si los ensayos de laboratorio botan de que la resistencia del concreto, para este caso que casi todo sería de 21 megapascales, está sobre los 18 megapascales, perfectamente, ¿sí? Pero, ¿cómo garantizan ustedes eso? Única y exclusivamente con el ensayo de laboratorio de resistencia al concreto. De resto, es pura paja y rezar mucho de que esa vaina no se caiga. Normalmente, si ustedes, o sea, si saben de que la mezcla se está degenerando bien en obra, pues toca fundirlo, es así, en obra. No, con la mezcla in situ, es decir, no con premezclado ni nada, porque nunca va a dar los metrajes cúbicos de un mixer o varios mixers como para distribuir por todo un barrio. Eso no se puede. Eso tiene que ser una obra muy puntual, donde sí se va a fundir bastante cosa en un solo sitio. Entonces, para este caso, tendrían que tener fijo para poder mezclar el concreto, lo mezclaron, y esperar al menos sobre los 10 días, 14 días para montarle el tanque encima, ¿sí? ¿Alguna otra duda respecto de eso? Listo, continúa. A las 7 de la mañana se inician labores, es decir, en centro de acopio empiezan a cargar los camiones con los materiales a repartir sin saber en realidad cuántos necesitan según el avance de ejecución. Los trabajadores en cada mejoramiento en ejecución deberán iniciar labores. ¿Pero cómo lo compruebo? Realizar un formato de orden de solicitud de materiales diarios que se envía por correo electrónico a las 3 de la p.m. del día anterior al almacén, donde se especifican las actividades a realizar y con eso se da la orden de carga a los materiales y se garantiza la entrega de los materiales el día siguiente en las obras respectivas. El formato estará a cargo del residente de cada obra. Sí, pues sería de pronto una buena solución. De pronto otros que tengan una solución diferente. Ya, pues de todos modos, parte de esta ya la resolvimos cuando hablamos de lo de los camiones. Entonces, ojo, tener en cuenta, listo, van a repartir, pero no es a repartir lo que se necesita el día ese. Es a partir de eso, por eso la solución de este grupo es a las 3 de la tarde mandar el correo, cosa de que sepan qué materiales van a empezar a solicitar. Pero incluso no es los del otro día, sino los de 2 días después, ¿sí? Porque al otro día cargan y reparten. Como no los pueden dejar cargados en la noche, les toca al otro día cargarlos y repartirlos. Pero no puede ser específicamente los que van a utilizar ese mismo día. Es decir, siempre tendrán que desarrollar esta actividad, es 2 días antes de cuando se va a desarrollar o se va a ejecutar la actividad. Lo mandan a las 3 de la tarde. Listo. Relacionan qué es lo que necesitan. Al otro día, a las 7 de la mañana, empiezan a cargar los camiones. Salen los camiones, llegarán a la hora que sea, llegan al sitio del proyecto, descargan y ya quedan ahí para el siguiente día, que es cuando se necesiten realmente. Así tocaría desarrollar esa actividad. Continúa. A las 7:35 de la mañana del lunes, usted recibe una llamada de una señora histérica porque no le han empezado a realizar su mejoramiento adjudicado por el gobierno. Toda vez que ella le dice en qué dirección queda y se encuentra en una comuna en la que aún no hay intervención. Pues es muy normal la reacción de la comunidad de inconformidad, desespero y hasta grosería frente a los acontecimientos de atraso que se vienen presentando con los diferentes mejoramientos. De esta manera se radicará un comunicado oficial pidiendo disculpas, ratificando el compromiso de entrega por parte de la constructora con todos los proyectos. Pues esa es una. Realmente usted contesta y lo primero que dice es, si eso fue el día, es decir,
casi a las que, como media hora, una hora después de que usted está hasta ahora asumiendo el trabajo, pues a usted le toca decir, no, pues me acaban de contratar, usted ya tiene mi número. Y esa es una zona donde todavía no estamos interviniendo. Justo cuando pasemos allá, seguro que su mejoramiento se va a realizar, pero tenemos un cronograma, y así sea mentiras, toca decir eso. Tenemos un cronograma que estamos siguiendo y cuando lleguemos a esa zona, se ejecutará su proyecto sin ningún problema y cuelgue. Pues toca contestar porque ya pues, nos llamaron y contestamos y listo. Pero de resto, realmente eso no hace parte de la cuestión del proyecto. Ahora ustedes se imaginarán, una situación sí puede ocurrir así, que el día que a usted lo contratan, realmente el día que usted va a iniciar labores, a las 2 horas ya lo estén llamando algunos del mismo proyecto que estén vinculados. Efectivamente sí. Incluso la verdad cuando ocurrió eso, fue legalmente a los 40 minutos de haber iniciado ese trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede ocurrir una situación como esas? Pues la gente que acabaron de despedir, es decir, todo el poco de científicos, normalmente siempre se averiguan quién los va a reemplazar. Y generan una situación de estas perfectamente sin saber si es verdad o es mentira que esa persona sea beneficiaria del proyecto o que de verdad sea alguien que tenga que ver con este contrato. Pueden poner a cualquier persona a llamar y listo, y chao. O efectivamente sí es una persona, pero entonces, ¿qué hacen? Alertar. Oh, de pronto usted la conocía y mire, ya cambiaron todos, ahora hay nueva personal, entonces quién sabe si le hagan su proyecto. Es decir, tienen también ustedes que estar prevenidos y dispuestos a aceptar un poco de críticas y situaciones que no son generadas por ustedes, ¿sí? Simplemente siempre va a haber alguien en discrepancia o indispuesto porque usted esté ejecutando cualquier trabajo. Entonces, sobre eso, pues simplemente intentar nunca ser groseros y darle de que sí, efectivamente ese trabajo se va a realizar. Con eso ya la persona, si es de verdad, se queda tranquila. Y si no, pues hasta ahí llegó el vínculo. Continúo. A las 9:35 am del lunes le avisan que un trabajador sufre un accidente laboral y es necesario remitirlo a un establecimiento hospitalario, según lo que determine la afiliación a Seguridad Social y ARL, toda vez que esa información está en la oficina de la constructora y la conoce la secretaria. Pues debe existir una comunicación permanente entre jefe, secretario, oficiales auxiliares y todo el personal involucrado en la obra, elaborar el informe detallado de los hechos para reportar el accidente con los encargados del tema y la aseguradora de riesgos laborales y llevar al trabajador al sitio más cercano a asistencia. La empresa en estos casos fortuitos debe darle prioridad a las situaciones vigentes que acontecen, tener al día los pagos de prestaciones sociales y orden en dichos documentos. Bueno, tener al día el pago realmente es de seguridad social, ¿no? Las prestaciones sociales es más para cuando ya se ejecuta un pago de nómina, ¿sí? Lo que tienen que estar es vigentes todas las afiliaciones, es decir, aparecer en el sistema de que están en seguridad social, es decir, seguro, pensión y riesgos profesionales. Efectivamente, lo que toca es llamar allá. Nosotros no podemos ser los que cogemos a llevarnos a un disco de estos porque sufrió un accidente. Primero, nosotros somos o van a ser ingenieros civiles. Nosotros no somos médicos. Puede ser que tengan algún conocimiento básico o incluso medio especializado de movimiento de personal cuando sufren algún accidente, pero la verdad, para el caso, lo típico es llamar, reportar de una vez a la entidad encargada de eso. Entonces, si ustedes están en la obra, si los llaman, entonces, ¿a quién le toca llamar? A la oficina. En la oficina, la secretaria que tienen, bueno, búsquela y de una vez llame para que manden una ambulancia por esta persona ahí al sitio. Si de pronto está muy alejado, si es la cuestión,
¿Quiénes de pronto sí pueden realizar esas labores? Cruz Roja, policía, es decir, alguno que esté, que ustedes sepan que está por ahí cerca, como para que haga esos primeros auxilios, pero en general eso sí le toca hacerlo a los profesionales de esa área. A las 10 de la mañana se realizan Una cosita, respecto de eso de llevar al trabajador al sitio más cercano de asistencia, para ustedes que están dando esa solución, ¿quién lo lleva? Supongo que o sea, después de llamar como a la secretaria que tiene los documentos al día y que por ejemplo, la EPS que ellos tienen se encuentra en el sitio cercano, pues no sé, puede ser los mismos trabajadores o llamar a una ambulancia, pues si le queda de fácil acceso, ¿no? Depende de la gravedad, ¿no, ingeniero? Pues, Sí, depende de la gravedad. Obviamente, si es una cortadita, sí se puede desplazar lo él mismo, pues, o lo acompaña alguien. Pero nosotros no somos los que tenemos que ir a eso nunca. Nosotros tenemos que meternos que así si alguien se esté muriendo o haya fallecido en nuestra obra, hay un personal específico para eso. Y nosotros no somos ni tenemos el poder de resucitar, o por lo menos yo sé que yo no, de resucitar a la gente o curarlos ahí. No, ahí es que tener en cuenta de que qué primeros auxilios sí se pueden realizar, si existe el CISO, si tienen al menos ustedes el botiquín de primeros auxilios, que es obligación tener en el proyecto que sea, por mínimo que sea. Es decir, por pequeño que sea, se pueden hacer esas cosas. Ah, no, que solo necesita un microporo con una gasita. Ah, bueno, listo, y aquí está el, el líquido para evitar que se contamine esa herida y demás. Y váyase al sitio más cercano para que le revisen a ver si con eso o qué más le tienen que hacer. Pero depende de la gravedad. No, uno no puede hacer más. Le toca esperar a que vengan los expertos, es decir, ambulancia y los paramédicos, lo que sea que traigan para que se lleven a esa persona. Si es de leve, algo muy leve, desde el punto de vista de que sí, bueno, alguien que por favor lo lleve. ¿Quién lo puede llevar? Si es muy leve, alguno de los pasantes que tiene transporte, perfectamente. Porque si es el caso de que tengan en esa zona restricción de parrillero en una motocicleta, ese sí es uno de los casos donde se puede eludir esa responsabilidad. Ya le detengo un momentico y grabo la anterior. Listo. ¿Alguna otra duda respecto de esa? Vuelve a compartir la pantalla, por favor, Yana Elizabeth. Prosigo. Ingeniero, una pregunta. Sí, claro. Si la zona es de difícil acceso, digamos una vereda o algo así, y no hay una forma de sacarlo y es grave, digamos una fractura, una cosa así, ¿qué hacemos? Y yo soy el único que tengo, digamos, el vehículo o el acceso. Bueno, pues digamos que eso sí es un caso, pero reparticular. ¿Rebuscado? Sí, o sea, pero pues para el caso sí se podría presentar una situación de esa. Si, por ejemplo, digamos que me sucede a mí, que tengo mi vehículo y en mi vehículo puedo transportar a la persona porque sufrió tremendo accidente. Primero, no lo puedo llevar yo solo, ¿sí? Entonces, obligatoriamente tocará solicitarle colaboración a alguno de los otros trabajadores y pues generando los primeros auxilios, si es el caso, deberían por lo menos tener una camilla para inmovilizar al paciente rapidito y sobre eso llevarlo en el vehículo que se tenga, ¿sí? Pues
obviamente guardando las proporciones de lo que uno sí puede hacer. ¿Por qué hago como mucho énfasis en eso? Es que cuando uno es el que está mandando en un proyecto, uno empieza a creerse como el infalible y que uno lo puede hacer todo y resulta que no. En los proyectos en general y a medida que son más grandes, uno lo que tiene que aprender sí es a delegar funciones. Entonces, primero que todo, yo estoy absolutamente seguro de que en materia de la profesión de medicina, mi experticia es limitada. Que puede que haga algunas cosas o puede que no, pero no es mi desempeño. Entonces yo tampoco puedo generar de tirármelas de médico y empezar a hacerle cosas a la persona. Ahora, si la situación es definitivamente no, toca sacarlo rapidísimo a ver si no se nos muere, bueno, pues hay que tener mínimo lo básico que nos exige la ley. Entonces, una camilla para inmovilizar al paciente. Si es el caso, entonces, si tiene alguna hemorragia o algo, entonces pedirle la colaboración a alguno de los trabajadores que le sostenga algo, pues con los debidos implementos para que no se agrave la vaina y en especial para que no afecte a los que sí están bien. Y montarlo y llevarlo, pero pues hasta ahí. Ingeniero. De ser el caso, de todos modos, uno tiene que estar previendo esa situación, donde es el sitio de intervención de salud más cercana. ¿Para qué? Para eso sí tener una ruta para dónde ir en caso tal de que eso ocurra, porque pues como estamos muy alejados de la población, puede ocurrir. Ingeniero, otra pregunta. Sí. En caso tal, bueno, otro tipo de obra, que el paciente, el obrero, fallezca en obra, en Sí. horas de 11 de la mañana. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Inmediatamente pasa ese hecho. Primero, lo que toca llamar es de una vez a riesgos profesionales, es decir, a la ARL, y los de la ARL vienen a hacer todo el levantamiento posible. Porque no se sabe, puede ser que no tenga nada que ver con la obra como tal, sino que ese día le dio un paro cardíaco. Es decir, él ya tenía de pronto alguna enfermedad o alguna cardiopatía o cualquier cosa que se les ocurra por el cual le dio un patatús. ¿Qué pasa? Obligatoriamente todo trabajador que nosotros tenemos en una obra, para poder vincularlo a seguridad social, a pensión y a ARL, tiene que tener el certificado médico expedido por un médico laboral antes de iniciar la obra, de saber qué tiene o si está en condiciones para poder trabajar. Ahí es donde uno se libra de ese problema. Si el detalle ocurre y usted primero no lo tiene afiliado, gravísimo, perdió el año. Que lo tenga afiliado, pero que, ¿cómo así que lo afilió? ¿Y dónde está el certificado médico del inicio de la obra para saber qué tenía desde antes? Es decir, qué implicaciones desde el punto de vista de salud ya venía con cierta afectación. Si usted no se lo hizo, a usted le toca asumir el problemita también. Entonces, ¿cuál es la vaina? Obligatoriamente desempeñarse dentro del marco legal del proceso, y es así. Usted va a vincular gente, ok, vayan y se hacen el examencito, porque puede ser que sea de los que tienen problemas respiratorios. Y ojo, no quiero alarmarlos, pero con esta situación por la cual estamos desarrollando estas clases así, seguro que va a haber mucho trabajador de la construcción que va a quedar con ciertas secuelas de esta vaina, ya sea que les dé o no. ¿Y ustedes qué pasa si no les mandan a hacer ese examen de salud con el médico laboral para poderlos vincular? O que él diga, él como profesional de la salud, dirá si está en capacidad o apto o no para desarrollar trabajos en construcción.
Él es el que dice, y si resulta que después la ARL dictamina de que no está apto, bueno, el problema es del profesional que dijo que sí. Vayan y peleenle con él, y así ocurrirá. Pero entonces, ojo, siempre háganlo y de aquí en adelante, porque si no a ustedes les toca asumir esas enfermedades raras, porque ya si no existe algún documento que diga que eso ya lo tenía, quiere decir que lo adquirió en su obra, y en su obra, pues a usted le toca responder con la ARL, con el seguro y de pronto alguna indemnización. Pero para eso usted tiene que desarrollarse dentro del marco legal. ¿Entendido eso? Sí, ingeniero. Ok, entonces, ojo, siempre, cuando ustedes van a vincular a alguien para trabajar al sistema de seguridad social, es porque ya le realizaron el examen médico y el médico laboral, y ojo, tiene que ser especialista en medicina laboral, expidió de que esa persona es apta. ¿Por qué? Porque si no, la responsabilidad es de él. Si resulta que dijo que podía trabajar y a la larga no. Pero esos estudios no lo hacemos nosotros. Eso ya lo hace la ARL, que tiene gente experta para verificar esas cosas. Listo, continúa. A las 10 de la mañana se realizan los pedidos de compras a proveedores en formatos de gestión de calidad y están a punto desde la oficina de generar un pedido de refuerzo de 1/4 diámetro para estribos y flejes, toda vez que en bodegas se encuentra una gran cantidad de desperdicio de refuerzos de 3/8 de una medida un poco mayor que la de los flejes y estribos de 1/4 de pulgada. Con Por el favor, fin de ahorrar el habla un desperdicio poquito más duro desmesurado o que existe en la acércate un bodega, poquito se debe más al hablar con micrófono. Sí, correcto. Esa es una buena solución. Y en general, ojo, si es del caso de que no pueden comunicarse urgente con el calculista. Normalmente el error básico sería si nos